¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata de los mayores declives del UFC. Recuerda que si te gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Las MMA es uno de los deportes más cambiantes y de más evolución en la historia, lo que también implica que es muy difícil que un atleta pueda mantenerse en la cima por un tiempo muy prolongado. Y si no te llamas Jon Jones, que es un campeón que lleva más de 10 años en el top del UFC, o Khabib Nurmagomedov, que supo retirarse a tiempo, el tiempo te pasará factura. Debido a los diferentes estilos de pelea y a las jóvenes promesas que llegan a la compañía de manera apresurada, es difícil mantenerte dominando una división de peso que están los mejores del mundo. En este video te muestro atletas que llegaron a tener un tremendo nivel y algunos llegaron a convertirse en campeones dentro de la compañía más grande de MMA del mundo. Número 5. Cody Garbrandt. Cody es un atleta de 32 años de edad que comenzó el mundo de las MMA cuando practicó lucha en su escuela y a la edad de 15 años se interesó por el boxeo. Garbrandt hizo su debut en las MMA en el año 2012 y logró conseguir 7 victorias de manera consecutiva, finalizando a 6 de sus oponentes. Llegó a la UFC con un tremendo background en el año 2015 de la mano de Urijah Faber. Consiguió 5 victorias dentro de la compañía y todo lo que se hablaba de este señor eran maravillas. Era rápido, tenía poder de knockout y lo más importante, era muy joven. Recibió la oportunidad de competir por el título del mundo cuando enfrentó a Dominick Cruz y le dio una cátedra de boxeo. Ganó la pelea de manera tan dominante que hizo lucir a Dominick Cruz como un amateur. Ya como campeón se decía que este señor sería el mejor peso gallo de la historia. Y la verdad, era tan rápido y tenía un tremendo juego de pie que era imposible no pensar que este señor sería campeón por al menos un largo tiempo. Y es aquí donde empieza la debacle de este señor. Cody Garbrandt fue programado para enfrentar a su archienemigo TJ Dillashaw por el campeonato de peso gallo de la UFC. La pelea se calentó bastante por la mala sangre que se tenían entre ambos. Cody Garbrandt era ligeramente favorito y fue noqueado por TJ Dillashaw para sorpresa de todos. Cody Garbrandt recibió la revancha inmediata, pero esta vez fue noqueado en el primer asalto. Luego de recibir 2 knockouts de manera consecutiva en sus siguientes 4 peleas, perdió 3 de ellas, siendo noqueado en 2 ocasiones más. Era increíble cómo un atleta con tanto nivel y con tanto talento como Cody Garbrandt sufría una caída de nivel de tal manera. Poco a poco se está recuperando y lleva 2 victorias de manera consecutiva, dejándonos saber que ese nivel puede volver. Número 4. Renan Barão. Renan Barão es un atleta brasileño que actualmente tiene 37 años de edad. En su momento fue considerado uno de los mejores atletas dentro del UFC. En el 2010, la promotora de MMA Web se fusionó con el UFC y como parte de la fusión, todos los combatientes del Web fueron trasladados al UFC. De esta manera, llega Renan Barão a la mayor promotora de MMA del mundo. Rápidamente consiguió 3 victorias de manera consecutiva dentro de la compañía y esto le bastó para pelear por el título interino del peso pluma. Barão venció a Urijah Faber para convertirse en campeón interino de la división de peso gallo del UFC. Luego fue llevado a campeón indiscutido y su primera defensa fue contra el mismo Urijah Faber, ganando la pelea. De este señor solo se escuchaban maravillas e incluso se llegó a colocar como número 3 en el ranking libra por libra en su momento del UFC. Se llegó a decir que sería uno de los mejores de esta división y que era el futuro de la UFC junto a José Aldo. Fue programado para enfrentar a TJ Dillashaw en el UFC 173 y Renan Barão perdió la pelea por nocaut técnico, recibiendo una paliza de TJ. La siguiente pelea la ganó por sumisión y pidió su revancha por el título mundial. Se decía que Renan Barão ganaría esta pelea y que la primera fue solo una mala noche del brasileño.
En la revancha por el título recibió una paliza de TJ Dillashaw nuevamente y esta vez fue noqueado en el cuarto asalto. Después de esta pelea, Renan Barão jamás fue el peleador que se veía al principio de su carrera. Esa velocidad que lo caracterizaba se perdió. Aparte de eso, sufrió varias lesiones y esto le llevó a tener una caída de nivel impresionante. Intentó subir al peso pluma y la primera pelea la perdió de una manera muy dominante de parte de Jeremy Stephens. Renan Barão regresó al peso gallo y sus 3 siguientes peleas la perdió de una manera muy dominante. Aparte de esto, no logró dar el peso de la división en 2 de las 3 peleas. Esta es una de las caídas de nivel más grandes que he visto en la historia del deporte. Número 3. Anderson Silva. Sé que por escuchar este nombre en este video ustedes dirán de qué habla este tipo. Pero déjenme decirles que Anderson Silva y su caída de nivel es digna de estudio. Todos sabemos que Anderson Silva es de los pioneros de la UFC y que cuando se habla del campeonato de peso medio es el nombre que te llega a la mente. Anderson Silva barrió la división en varias ocasiones, pero en el año 2013 había un joven llamado Chris Weidman que tenía una lucha tremenda y se decía que era el hombre que acabaría con la racha de Anderson Silva. Este señor, solo para que sepan, se convirtió en campeón de la división en el año 2006 y perdió el título en el año 2013. Duró 7 años siendo campeón de la división de peso medio en la mejor promotora de MMA del mundo. Anderson Silva, sin rival, rápidamente se programó la pelea contra el joven promesa. El día de la pelea llegó y la araña pecaba de ser muy confianzudo de su striking. En muchas ocasiones bajaba su guardia para burlarse de su contrincante. Y fue sorprendido por el joven prospecto siendo noqueado, perdiendo así su racha y su título mundial. Y es aquí donde empieza el declive de Anderson Silva. Anderson "La Araña" Silva exigió su revancha inmediata y para su mala suerte en la pelea se lesiona la pierna, perdiendo la pelea por nocaut técnico. Esta lesión fue bastante fea y le tomó alrededor de 1 año y medio volver a competir dentro de un octágono. Cuando volvió, enfrentó a Nick Diaz y ganó la pelea, pero luego de esto fue decretada sin resultado, ya que Anderson Silva dio positivo a sustancias prohibidas. Era increíble cómo una persona con el nivel de Anderson Silva sufrió un declive de tal manera. En sus siguientes 6 peleas dentro del UFC, solamente logró salir victorioso en una de ellas, siendo dominado de principio a fin por sus contrincantes. Tremenda la caída de nivel de la Araña Silva. Número 2. Tony Ferguson. Todos sabemos que Tony Ferguson es de los atletas más queridos dentro del roster del UFC. Llegó a la empresa en el año 2011 cuando participó en el reality show The Ultimate Fighter. Ganó el torneo de manera invicta. Ya en las ligas mayores logró conseguir 10 victorias en sus primeros 11 combates. Era un atleta muy completo, pero a la vez era muy divertido de ver. Ya los fanáticos pedían a gritos una oportunidad titular para este guerrero. Se programó para enfrentar al ex campeón de la división, Rafael dos Anjos, esto como una pelea eliminatoria al título. Ganó la pelea por decisión unánime y ya los fanáticos estaban molestos porque este señor no recibía su oportunidad. Cabe destacar que Tony Ferguson es de los atletas más queridos por los fanáticos y en ese momento la división de peso ligero estaba un poco desorganizada. El campeón era Conor McGregor, pero él estaba en su gira de boxeo. Se programó una pelea para enfrentar a Kevin Lee, que era un prospecto de la división por el título interino del peso ligero del UFC. Tony Ferguson ganó la pelea por un triángulo de brazo, convirtiéndose en campeón interino del peso ligero del UFC. Se programó una pelea para coronar un campeón indiscutido de la división de peso ligero entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov. Lamentablemente, el Cucuy no pudo estar por una lesión y el ruso se convirtió en campeón indiscutido. Luego de esto, Tony Ferguson logró 2 victorias de manera consecutiva para dejar su nombre en el top de la división. Volvió y se programó la pelea entre el ruso y el Cucuy, pero en este momento no fue por una lesión que no se llevó a cabo el combate, sino que llegó un virus al mundo, el COVID-19.
La UFC programó una pelea por el título interino de la división entre Justin Gaethje y Tony Ferguson en el UFC 249. En este momento es donde comienza la debacle del Cucuy. En esta pelea Tony recibió una señora paliza. Después de esta paliza, Tony Ferguson jamás ha podido alzar su brazo dentro de un octágono. Lleva 7 derrotas de manera consecutiva y es verdad que está en una de las divisiones más difíciles dentro del UFC. Pero Tony Ferguson está siendo dominado de una manera increíble, está recibiendo paliza una tras otra, siendo dominado, sometido y noqueado por varios atletas. Muchas personas le han recomendado el retiro a Tony Ferguson, pero este dice que no, que está en su prime y que él sabe cuándo dejará de pelear. Y este es uno de los mayores declives que he visto dentro del UFC. Número 1. BJ Penn. BJ Penn es un atleta que actualmente tiene 45 años de edad. Estuvo en el UFC durante mucho tiempo, hizo su debut en el 2001 y se retiró en el 2019. Y es considerado para muchos el mejor peso ligero de la historia. Este señor tuvo una carrera bastante polémica dentro del UFC. Aparte de competir siempre a un gran nivel, este señor fue campeón indiscutido en 2 divisiones, peso welter y peso ligero. Compitió en 3 categorías de pesos diferentes y es el único atleta que siendo campeón ha firmado con otra compañía. Es un loquillo BJ Penn. Aparte de esto, este señor ha tenido peleas callejeras con fanáticos. Fue muy dominante cuando fue campeón en el peso ligero. En el peso welter no le fue tan bien porque perdió 2 veces contra GSP y enfrentó también a Matt Hughes. El declive de BJ Penn empezó en el UFC 112, cuando para sorpresa de todos perdió la pelea contra Frankie Edgar por el título indiscutido del peso ligero del UFC. Después de esta pelea recibió su revancha inmediata por el título y también perdió la pelea. Luego subió el peso welter y ganó una y empató la siguiente. Después de esto, tiene 7 derrotas de manera consecutiva, siendo dominado de principio a fin en cada pelea. Comparte el récord de más derrotas de manera consecutiva con el Cucuy, Tony Ferguson, con 7. Los declives de ambos son muy parecidos, pero coloco a BJ Penn como número 1 porque este logró convertirse en campeón indiscutido en 2 divisiones de peso diferentes, que es un hito muy difícil de lograr en una compañía tan competitiva. Y luego de lograr una debacle tan grande, es difícil de creer que tiene 7 derrotas de manera consecutiva. Y este para mí es el mayor declive dentro del UFC. ¿Y ustedes, amigos, qué piensan? Me lo dejan saber en la cajita de comentarios. Espero que les haya gustado el video y no olviden que si les gustó, dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al Día.